Francisco, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Hola, hola y bienvenidos a todos a Voces Gratas, donde elevamos voces y propuestas que transforman el campo colombiano desde la innovación social y desde diferentes propuestas, ideas y activismos, en este caso como la de Francisco. Yo soy Jennifer Colpas, cofundadora y directora ejecutiva de Tierra Grata, una organización que brinda acceso a servicios básicos de energía, agua y saneamiento en comunidades rurales muy remotas del país. Bueno, en este espacio lo que hacemos es conversar con líderes, así como Francisco, de diferentes generaciones y sectores que nos inspiran con soluciones reales, con sus voces para construir un país más equitativo y sostenible y sobre todo conectado con las regiones. Hoy tenemos el honor de recibir una voz que viene de lo más genuino, desde la vida juvenil colombiana. Exploraremos cómo la acción climática y educativa impulsada por jóvenes puede transformar el desarrollo rural con sentido, esperanza y muchísimo compromiso. Bueno, y nos acompaña Francisco Javier Vera Manzanares hoy, un joven activista climático colombiano, fundador del movimiento Guardianes por la Vida. Ese nombre me gusta mucho, nosotros tenemos unos nombres parecidos, Guardianes del Agua o de la Luz. Francisco es creador del concepto de coesperanza y defensor de los derechos del niño y del medio ambiente. Fue nombrado por UNICEF como el primer defensor juvenil de la acción climática para Latinoamérica y el Caribe, y su activismo ha llegado a la ONU siendo embajador de buena voluntad. Y también además es autor del libro Pregúntale a Francisco, ¿qué es el cambio climático? Francisco, bienvenido y muchísimas gracias nuevamente. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación, por la iniciativa. Además, muchas felicitaciones, muy importante ese trabajo que están haciendo, muy valioso para un país pues que depende, que su fortaleza es el campo, ¿no? Así que gracias, yo encantado de acompañarlos. Un gusto, gracias. Súper, súper, vale. Entonces, bueno, Francisco, creo que todos somos curiosos, ¿no? Quienes te seguimos también, todo el trabajo que haces. ¿Qué te inspiró con apenas 9 años a fundar Guardianes por la Vida y levantar tu voz por el planeta? ¿Cómo fue ese inicio? Pues realmente yo creo que fue un inicio fue como todo un proceso, digamos, no fue un punto particular. Yo creo que tuvo que ver con que crecí rodeado de la naturaleza. Crecí justamente en un espacio, digamos, semirural, ¿sí? En Villeta. Villeta pues es un pueblo precioso, es un pueblo por supuesto grande, pero que también tiene unas áreas rurales preciosas como la vereda de Mave, como Bagasal, muchos arroyos, ríos, unas montañas bellísimas, una especie única de tucanes. Bueno, toda esa biodiversidad, digamos, crecer alrededor de esa biodiversidad, yo creo que pues lo hace a uno muy sensible, muy consciente sobre los problemas y dilemas ambientales a los que nos enfrentamos, pero no es lo único. Yo creo que también tuvo que ver, por ejemplo, pues el hecho de que mi familia siempre como que me dio un trato de ciudadano, es decir, escucharon mi voz, le dieron valor a mi voz. Y yo creo que eso es importante porque en el fondo no es solamente, digamos, denunciar la injusticia ambiental y trabajar por la justicia climática y generacional, intergeneracional, sino es también hacerlo pues con liderazgo, y el liderazgo pues yo creo que viene de ahí, ¿no? De que tu familia te apoye, te dé herramientas para que puedas ejercer ese activismo, ese liderazgo en tu territorio. Claro, buenísimo. Sí, yo creo que ahí la familia y justamente como el entorno es muy importante. También Tierra Grata nace un poco de eso, ¿no? De lo que veíamos y de lo que cada uno, quienes cofundamos la organización, tuvimos experiencia justamente en nuestro caso en zonas rurales que faltaba el agua, no que uno se tenía que bañar y todavía hay, ¿no? Con un tanquecito o que se iba muchísimo la luz. Entonces sí, creo que esa parte del entorno hace mucho sentido, ¿no? Y proyecta lo que sería el futuro. Y bueno, Francisco, Totalmente. sí, sí. Has dicho que la crisis climática también es una crisis de derechos humanos, en lo que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Por qué crees que es fundamental que se escuche además la voz de los niños y las niñas y los adolescentes pues, en las decisiones ambientales? Bueno, yo creo que primero radican en una cuestión muy fundamental, muy básica y primordial, y es la base, yo diría, de por qué debemos escuchar más a los niños, y es simplemente porque ellos son los que están digamos, en los territorios sufriendo los primeros impactos y los peores, los primeros y los peores impactos de la crisis climática.
Los niños pues cuentan con unas capacidades fisiológicas, físicas, tremendamente diferentes a la de los adultos, ¿no? Lo cual los hace pues mucho más vulnerables. En cualquier fenómeno meteorológico intensificado por el cambio climático podemos hablar desde una inundación en donde tienen que verse obligados a migrar y por ende se exponen a muchísimas otras clases de violencia, hasta una ola de calor, en donde los niños sudan mucho más que los adultos y por ende son mucho más susceptibles a golpes de calor. Entonces, vemos en todos ese amplio rango, digamos, de situaciones de emergencia climática, pues que los niños siempre resultan pues como las principales víctimas. Pero no, eso no quiere decir que escuchar su voz sea únicamente un ejercicio que debemos hacer desde una posición paternalista, es decir, vamos a condolernos con la víctima, no. Los niños también tienen una agencia, los niños también tienen una ciudadanía y eso es muy importante. Por ende, hay un doble rol de los niños dentro de la crisis climática como unos principales vulnerables, susceptibles a la crisis climática y también como agentes de cambio. Los niños están liderando las transformaciones sociales, ambientales, económicas, incluso en muchos lugares del mundo, ¿no? Y son líderes en sus territorios. Entonces hay que escuchar su voz por eso mismo. Claro. Y teniendo en cuenta como justamente esto, ¿qué riesgos como conoces o consideras que justamente esta niñez, pero más rural, enfrenta al cambio climático y relacionado sobre todo con la falta de acceso a servicios básicos, ¿no? Cómo el cambio climático va a afectar el acceso al agua segura, a la energía limpia y al saneamiento. Yo creo que el tema con las regiones, digamos, rurales, pues es un tema incluso mucho más allá del cambio climático, es un tema estructural, porque las regiones olvidadas, sobre todo en un país tan centralista como Colombia, que básicamente se ha desarrollado en torno a Bogotá, ¿no? Y ciertos núcleos urbanos, sobre todo en los Andes. Pues es muy grave, ¿no? Porque las regiones de por sí ya cargan con un olvido histórico. Es decir, hay un déficit en la inversión del Estado en las regiones rurales, hay un abandono de las regiones rurales y eso también tiene una reacción y es que muchas regiones rurales estén controladas por grupos armados, ¿no? Sufran de la violencia, que ese abandono institucional que se ve reflejado en la falta de infraestructura básica de servicios sociales críticos y básicos como tú lo dices, hospitales, aguas, energía, electricidad, es decir, lo más básico, pues refleja un modelo de país, ¿no? Que pone en el centro a unos sobre otros. Y entonces ahí el cambio climático viene como el que viene a desestabilizar y darle un golpe, digamos, contundente al desarrollo del campo, ¿no? Porque si el campo de por sí ya está, digamos, abandonado, está olvidado por las inversiones del Estado, ¿no? Pues cuando viene el cambio climático y cuando vienen, por ejemplo, incendios, cuando vienen inundaciones, cuando vienen todo lo que estamos viendo que está viniendo, pues el campo va a sufrir de forma desproporcionada, en mayor medida, todos estos impactos. Yo creo que ahí radica la principal diferencia, ¿no? entre cómo la ciudad está viviendo los impactos del cambio climático. Hay mejores sistemas de alerta temprana, hay mejores, o sea, el campo, de verdad, esto tiene que ver, la justicia climática también, con una cuestión social y económica, ¿no? Y eso quiere decir básicamente que hay regiones, hay sectores poblacionales que están olvidados por la planeación de las políticas públicas de los estados, ¿no? Y una de esas es el campo. Así es totalmente. Nosotros en Tierra Grata, como vemos el tema de cambio climático, es justamente como una segunda ola, una gran ola de desigualdad, ¿no? Que va a venir Mm. en el campo. Si efectivamente las políticas públicas, ¿no? Lo que se piensa no está acompañado de acciones. Y cuando le preguntamos, ¿no? a familias en el campo qué significa para ellos cambio climático, digamos, no está el concepto claro, pero ellos lo ven todos los días. Es como ahora la sequía dura más, ahora las inundaciones son más fuertes y eso lo que significa para ellos es, claro, digamos, la siembra es todo en su vida, no es toda la inversión de su tiempo, de los recursos que tienen y eso se va afectado, sumado, bueno, a aumento de brecha de falta también de los otros servicios básicos. Entonces, sí, totalmente, totalmente de acuerdo.
Bueno, Gracias. eres autor del libro Pregúntale a Francisco, ¿no? Que es el cambio climático, donde hablas de la ecoesperanza. Cuéntanos qué significa este concepto y cómo lo podemos sembrar, llevar o compartir a comunidades rurales. Pues el concepto de coesperanza es un concepto yo creo que tiene que ver bastante con la naturaleza, digamos. Es un concepto que nos llama sobre todo a imaginar y a soñar otras realidades posibles y yo creo que eso es muy posible y es mucho más posible, digamos, en el campo que en la ciudad. Básicamente, actualmente nos enfrentamos a una serie de narrativas mediáticas que nos tratan de inducir a la idea de que no hay futuro, ¿no? Digamos un cierto catastrofismo, ¿no? Es decir, pues el planeta se está calentando y esto pues no tiene vuelta atrás. Y no solamente es el planeta, porque la gente que vive en la ciudad pues se enfrenta a otros retos también como las desigualdades socioeconómicas, el problema de la vivienda, que es sumamente grave en nuestra región, el precio de la vivienda, la adquisición de la vivienda, pero también la gentrificación, a problemas de seguridad, ¿no? En todo el mundo vemos un aumento de la violencia, ¿no? Y en las ciudades también. Bueno, en todas partes, mejor dicho, ¿no? Entonces nos vemos como frente a un escenario muy desesperanzador, muy desolador, y eso está digamos, mermando la capacidad de las personas para responder, para actuar, porque nos sentimos que si ya todo está tan perdido, pues no podemos actuar y además sentimos que no tenemos herramientas para actuar. Por ende, la coesperanza lo que plantea, lo que propone es un cambio de narrativa, ¿sí? Es un cambio de narrativa en los medios de comunicación, en la educación, en esos aspectos de la sociedad que están cooptados, digamos, por esas otras ideas de que ya no se puede hacer nada, ¿no? Sí se puede hacer. La idea es hacerlo de forma colectiva, es basar nuestra ecoesperanza en acciones, en compromisos colectivos y yo creo que la ecoesperanza pues se basa en la naturaleza porque la naturaleza siempre se aferra a la vida. La naturaleza siempre igual, a pesar de cualquier, digamos, crisis o emergencia a la cual nos enfrentemos, a pesar de que el bosque se incendie, de que el ecosistema se desgrade, ese ecosistema vuelve, renace, se regenera, la naturaleza nos enseña eso, ¿no? Un poco los ciclos, que es algo tan bonito, ¿no? Entonces, de ahí también la ecoesperanza toma inspiración para hacer un llamado a aferrarnos a la vida y ante todo a no dejar de luchar en caso de que muchos ya estén adelantando luchas colectivas, sobre todo, ¿no? Y aquellos que no, pues a comenzar a luchar por nuestro planeta y por un planeta que sea limpio, sano, digno para las futuras generaciones. Qué bonito eso, y qué bonito también, claro, poderlo trasladar a escuelas rurales, ¿no? Donde están los niños que a veces todo el panorama que ven es desolación en muchos sentidos y en sentido literal también, no es ver, es un contexto de escasez y es un contexto que cada vez parece que es más difícil, pero como sembrar esa esperanza es muy importante. Entonces, qué bonita esa narrativa. Gracias. Y bueno, has trabajado de la mano de la ONU, de la Unión Europea y UNICEF. ¿Qué tipo de alianzas crees que son necesarias entre gobierno, sociedad civil y organizaciones, digamos, también de base comunitaria, movilizados directamente por la comunidad para enfrentar estas crisis climáticas y cómo se puede garantizar que la acción climática efectivamente no solo sea de discursos en cumbres internacionales, no está cerca ahorita la COP de Belén, sino que puedan ser cambios reales en los territorios que más lo necesitan? ¿Cómo podemos básicamente lograr pasar de grandes alianzas en discursos a las acciones reales? Sí, así es, pues yo concuerdo completamente en que realmente ahí radica el poder, ¿no? De que tenemos ahora mismo como humanidad, en lo local, en lo comunitario, en lo colectivo, pero sobre todo en lo que vuelve a nuestros territorios, ¿no? Porque pues yo soy de las personas que cree que son necesarias transformaciones políticas y transformaciones estructurales en todo el mundo, ¿no? Entonces estos espacios como la COP son valiosos y son importantes y no hay que dejarlos de lado ni digamos menospreciarlos, ¿no? Porque también hay mucha gente que como que deslegitima las COP por su poco avance. Es verdad que las COP y todo el proceso de toma de decisiones en el mundo
las democracias avanzan muy lento, las democracias son imperfectas, ¿no? Y digamos, el multilateralismo, que es ese espacio, es esa mesa en donde todos los países vienen y se sientan a conversar con una misma voz y un mismo voto, en teoría, en el papel, ¿no? Ya luego, pues obviamente hay países que tienen mayor influencia y demás, pues es lo que mantiene vivo una serie de principios básicos para todo el mundo, unas reglas, digamos, unas reglas comunes. Entonces yo creo que, digamos, a pesar de las imperfecciones que tiene el sistema, en ser un sistema tan lento, en ser un sistema tan poco eficiente, que no es ambicioso, que no responde realmente a las necesidades, creo que debemos justamente no tratar de salirnos del sistema, sino cambiar el sistema desde adentro, ¿sí? Y eso también se hace pues justamente desde los procesos de base, ¿sí? Yo también lidero un movimiento que es Guardianes por la Vida y nos encontramos con esa dificultad, con esa brecha inmensa que hay justamente entre el territorio y los procesos de toma de decisiones, porque realmente además todos estos espacios pues están sumamente cerrados, sumamente poco democratizados realmente e inaccesibles completamente, inaccesibles para pues justamente aquellos que vienen de lugares con un riesgo social mucho más alto, que tienen una determinada edad, ¿no? Entonces, la idea es levantar todas esas trabas y todas esas complicaciones para que toda esta gente pueda participar y para que esto se convierta en un proceso que refleje no únicamente la voz de los gobiernos, sino la voz de los pueblos y la voz de la gente, ¿sí? Y eso es complicado, pero en eso estamos. Ahora queremos y durante los últimos 4 años hemos abogado porque la COP30 sea la primera COP de los niños y ojalá sea así, ojalá podamos llevar realmente y verdaderamente la voz de los niños de forma significativa, de forma no solo simbólica, sino práctica, pragmática, digamos. Así es, qué bonito eso, sí, porque yo creo que eso es lo que hace falta, ¿no? Como, porque a veces, claro, las personas que están en altos cargos de gobierno o grandes instituciones, les hace falta como la parte práctica y las vivencias, ¿no? Y justamente quien tiene la Sí, vivencia quizás no tiene los accesos a estos grandes espacios, entonces siempre también he dicho mucho eso, como poder generar espacios donde confluyan ambos, ¿no? Quien tiene la vivencia y quien le duele día a día saber que hay más sequía, que hay más inundaciones, que ahora esto es más difícil y quien tiene el poder de decidir cambiar esta otra realidad, ¿no? Súper, súper importante. completamente. Así es, hace falta pues eso, traer más vivencias, además porque eso humaniza el espacio, ¿no? Siempre se trata de números y de cifras que no reflejan nada, pero cuando uno le pone cara a lo que tú dices, ¿no? A una crisis como una sequía, pues es diferente, ¿no? Toca a las personas, ¿no? De otra forma. Claro, claro, conocer la historia real, el nombre de la persona detrás del número, ¿no? Eso es súper, súper importante. Y Así bueno, es. ser joven activista en Colombia, bueno, te ha traído muchos reconocimientos también, ¿no? ¿Qué aprendizajes personales nos podrías compartir y también qué desafíos has tenido como en este tiempo? ¿Qué mensaje le darías a otros jóvenes que puede ser que sientan miedos o dudas de querer defender a sus comunidades y al planeta? Pues yo la verdad creo que he tenido el privilegio de poder aprender muchas cosas en ese proceso pues de defender derechos. He podido conocer pues a otras personas que lo están haciendo de la misma manera que yo, ¿no? He podido conocer pues muchísimos procesos, proyectos, iniciativas, ¿no? También de base del territorio que de verdad están haciendo trabajos increíbles. Y creo que eso me da bastante motivación, bastante inspiración para poder tomar acción, para seguir abogando, digamos, defendiendo ese derecho colectivo. Pero en efecto también hay muchos desafíos y retos que son comunes, hay barreras estructurales, hay situaciones pues muy lamentables, muy tristes, la verdad, que también hacen que el camino sea complicado para conseguir ese objetivo más grande, ¿no? Y sobre todo en Colombia, yo creo que Colombia, pues es un país bien particular porque somos un país muy rico, muy bello, ¿no? Muy chévere, digamos,
vivo con humildad, ¿no? Vi como región, voy a hablar más bien de la región también, pero es verdad que también tenemos tenemos una situación que es muy grave y es pues como la violencia, ¿no? Somos un país sumamente violento y también nuestra región es violenta, la verdad, pero como país particularmente destacamos porque la verdad no nos cabe, no nos cabe en la cabeza poder solucionar y poder avanzar como país, digamos, de forma consensuada, de forma que todas las voces se vean reflejadas. Sin tener que matarnos, ¿no? Y somos un país muy agresivo y eso también se refleja, por ejemplo, en otras prácticas como el adultocentrismo, ¿no? Yo creo que una de las principales barreras es el adultocentrismo y el adultocentrismo pues se ve en la respuesta que hay de las instituciones. Hay un adultocentrismo institucional porque las instituciones muchas veces son negligentes, no actúan de forma correcta frente a las peticiones de los niños, pero también se ve en la familia, en todos los campos, digamos, y ámbitos de la sociedad que uno puede imaginar, pues ahí hay adultocentrismo, ¿no? Y el adultocentrismo yo creo que no es un tema aislado cuando se trata, por ejemplo, de la situación de seguridad de los defensores de derechos humanos, ¿no? Yo hace 4 años que tuve que salir de Colombia, de hecho, precisamente por la situación de seguridad, recibí amenazas de muerte y recibo hasta hoy en día, no es algo que haya sido algo aislado, es algo permanente, básicamente. Y frente a eso el Estado no ha hecho nada, básicamente. Y lo hemos denunciado en todas las instancias posibles, en el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en la CIDH, en todos los escenarios posibles. Y la situación es de impunidad, y eso es lo más triste, ¿no? Que no sé cuándo uno pueda llegar a tener justicia y esa sensación no es una sensación, digamos, excepcional o única mía, ¿no? Es en realidad la sensación que muchos defensores de derechos humanos tienen, porque su violencia, la violencia que han sufrido, pues está impune básicamente, ¿no? Entonces, yo creo que ese ha sido un reto, principalmente enfrentarse también a una lucha por la justicia, ¿no? Y la justicia también, sobre todo, pues de aquellos que defienden, de defender a aquellos que defienden el territorio, la vida, la naturaleza y los derechos humanos en general, ¿no? Claro, sí, que difícil eso, el tema de las amenazas. Bueno, he tenido la fortuna que no nos ha sucedido en Tierra Grata directamente. Sin embargo, sí hemos conocido muchos defensores, ¿no? Incluyéndote también, que, que pasan por esa situación tan difícil por el hecho de defender una causa, ¿no? En tu caso, el tema ambiental, en caso de quienes son líderes también de su propia comunidad, por defender a su propia comunidad de la violencia, ¿no? Y de otros actores que lo que quieren hacer mal para la comunidad terminan ellos estando afectados. Entonces, eso es bastante difícil. Toda nuestra admiración y nuestro apoyo también en esa situación, Gracias. ¿no? Y sabemos que no es fácil, ¿no? Un país como Colombia, con todas esas contradicciones que tenemos, ¿no? Esa biodiversidad, ¿no? Ser el segundo país más biodiverso, que deberíamos todos querer y proteger de la misma forma, pero que a veces quien alza la voz un poco más termina estando afectado. Entonces, te acompañamos y muchísima fuerza. Eh, Gracias. Lo bueno, aprecio mucho. sí. Bueno, y si imaginamos el futuro de Colombia, digamos, hablamos un poquito de cómo comenzaste, hablamos del camino y no de los retos y los aprendizajes que has tenido. Y si pensamos dentro de 20 años, ¿no? ¿Cómo crees que se vería ese planeta que aspiras con justicia climática y oportunidades para todos, ¿no? Incluyendo ciudades y zonas rurales? ¿Cómo crees que se veía o cómo te gustaría que se viera el planeta en 20 años? ¿El planeta o el país? ¿Cuál de los dos? Hagamos los dos, el planeta, luego el país. Vale, el planeta, pues yo espero, es complicado, ¿no? Yo creo que hacer este tipo de análisis es complicado, ¿no? Es difícil porque, pues en un planeta tan grande, ¿no? Hay muchas necesidades, pero yo creo que la necesidad más urgente que puede realmente generar un cambio sustancial en la vida de miles y de millones de personas en realidad yo creo que es la violencia, ¿no? Realmente estamos viviendo los niveles más altos de violencia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Y esto se ve reflejado en que desde entonces, que ha sido el mayor conflicto de la humanidad básicamente, que es lo más horrendo que uno puede imaginar, que la tecnología y el desarrollo que el ser humano haya alcanzado en algún punto de la historia haya sido puesto a favor de la muerte, ¿no? Por eso hay una frase muy importante que nos habla, que la he escuchado últimamente bastante de parte de científicos y es ciencia con conciencia, si no, no es realmente una ciencia ética, ¿no? Porque realmente, o sea, uno piensa en ese momento de la historia y es de verdad un momento muy oscuro, pero hoy en día, en realidad, no es necesario irse muy lejos para ver, porque hoy en día la diferencia entre 1945 y 2025, 80 años más tarde, es que en aquel entonces no teníamos los medios para ser conscientes de lo que ocurría. El Holocausto se descubrió mucho después de que tanto los estadounidenses como las fuerzas soviéticas llegaran y vieran pues esos campos de concentración y esos crímenes contra la humanidad, lo más horrible de verdad. Y hoy la diferencia es que lo estamos viendo en nuestros celulares, lo estamos viendo retransmitido en directo. Y no me refiero únicamente a un conflicto, porque de nuevo insisto, son 55, 56 conflictos armados activos en este momento que están repartidos por todo el mundo. Y creo que la violencia además es uno de los asuntos y de los retos que más nos distrae pues de una amenaza existencial mucho más grande que es la crisis climática justamente, ¿no? Y ahí yo creo que pues me imagino un mundo, ojalá en 20 años, mucho más pacífico, por supuesto, y por ende un mundo que pueda invertir en lo que realmente importa. Hoy estamos viendo cómo todos los países del mundo están redirigiendo el dinero de los contribuyentes, de pensiones, de, digamos, estado de bienestar, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, a rearmarse, así literalmente, a rearmarse, ¿no? Y eso es grave, por ende, yo creo que en 20 años ojalá podamos darnos cuenta del error que estamos cometiendo, o nos podamos dar cuenta ya para evitarlo dentro de 20 años y tengamos en 20 años un mundo más pacífico y un mundo más digno para todos. A nivel de país, pues yo creo que también necesitamos pues cambiar, yo creo que en más bien la mentalidad que tenemos como país, ¿no? De nuevo, yo insisto, tenemos una mentalidad muy cortoplacista, ¿cómo se dice? Muy violenta, muy agresiva, ¿no? Creo que debemos cambiar la mentalidad que tenemos como país y creo que debemos rescatar lo que sí es valioso que tenemos como país. Como país, pues somos un país berraco, ¿no? Somos un país, y eso sobre todo en el campo. Como país, de verdad, la berraquera que hay en nuestra gente es increíble. El esfuerzo, el esmero que cientos de colombianos le ponen cada día a contribuir, a hacer crecer, a mejorar el país. Pero creo que aún nos falta pues mejores ideas, mejores políticas, sí, un mejor sistema político. De verdad, hoy yo veo, por ejemplo, el panorama político en Colombia que no tiene nada que ver, pero es bastante complejo, un nivel de polarización, de radicalización tremendo, y en el fondo es la idea de que la política es una cosa completamente aislada o separada de la sociedad, de la gente, es absurda. La idea es un reflejo de la sociedad. La política, perdón, la política es un reflejo de la sociedad, por ende la política no es como que los políticos son corruptos, los políticos son malos. En el fondo los políticos los hemos elegido nosotros, los hemos puesto nosotros y reflejan también las prácticas que usualmente nuestra sociedad mantiene. Sí, sí, difícil, ¿no? Y que al final son ellos quienes van a tomar luego las decisiones importantes que van a afectarnos a, digamos, al planeta en el que vivimos, medio ambiente y sociedad en general también. Entonces, sí, es súper importante esa parte. Sí, Y así es. sí, Francisco, para finalizar, digamos, qué le dirías a quienes nos están escuchando, jóvenes, tomadores de decisiones, personas en la academia? Sobre, ¿no? Y bueno, las nuevas generaciones que nos escuchas también, eh, ¿qué les dirías como un mensaje final para, bueno, o sea, para tomar acción, para alzar la voz en este contexto en el que vivimos?
Pues yo creo que el mensaje sobre todo va que pese a las dificultades y pese a la complejidad de los retos a los que nos enfrentamos, pues que de nuevo no perdamos la esperanza, que podamos articularnos, ¿no? Yo creo que hay muchos trabajos, muchas iniciativas preciosas en muchos lugares pero que trabajan, digamos, de forma separada, no es momento de articularse, de trabajar en equipo. Yo creo que eso, la unión hace la fuerza y juntos llegamos más lejos y eso suenan dos frases absolutamente cliché, pero que realmente reflejan pues una posibilidad que tenemos, una oportunidad que tenemos como sociedad de unirnos frente a esos problemas tan grandes que nos enfrentamos como humanidad, ¿no? Finalmente, y como sociedad. Así que ese es el mensaje. Trabajemos juntos, trabajemos de la mano, de codo a codo y trabajemos por cuestiones que son comunes finalmente. Defendamos los consensos y las ideas en las que todos podemos estar de acuerdo. Por supuesto, todos podemos tener matices en cómo implementar soluciones, pero estamos de acuerdo en soluciones comunes. Necesitamos que el campo salga adelante, necesitamos que justamente podamos reducir la violencia, podamos abordar los problemas ambientales. En eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Hay que reconocer pues ese consenso y empezar a avanzar a partir de consensos, a partir de mínimos comunes. Así es. Muchísimas gracias, Francisco, de verdad, ha sido súper inspirador, súper motivador y esperanzador esta conversación contigo. Gracias por escucharnos en este episodio de Voces Gratas. Y bueno, tu historia, tu voz y tu camino nos recuerda lo importante, ¿no? De ser tan valiente como tú, de levantar la voz y también de dialogar para buscar estos consensos del que hablabas. Y que tan importantes son las voces de todos, y que todos somos también el presente de Colombia que impulsan justamente estas transformaciones reales. Entonces, muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias a ti, encantado de poder haber conversado contigo y ahí seguimos adelante juntos. Sí, 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 buenísimo, Francisco. Y antes de terminar, nos quedan 6 minutitos. Podría, Sí. como también lo vamos a pasar en redes, se puede grabar como una invitación cortita luego como invitación a que escuchen la conversación. Claro, claro que sí, con mucho gusto también. Sí, no digo, acá puede ser ahora como la invitación y nosotros hacemos como... Sí, sí, sí. O sea, aquí lo grabas, aquí ya lo estás grabando, ¿no? Sí, sí. Vale. Cuando sea, Sí, 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 ya. vale. Bueno, hola a todos y a todas. Acabamos de terminar de grabar nuestro episodio. Bueno, ¿eso se puede decir que es grabado? Sí, ¿no? Uy. No, es en vivo. No, no, no. Sí, sí, sí. Lo repito. Bueno, hola a todos y a todas, soy Francisco Vera Manzanares, activista climático colombiano y acabamos de terminar de grabar nuestro podcast de Voces Gratas. Muchas gracias por la invitación a este espacio, los invito a ir a compartir, a difundir y a escuchar sobre todo atentamente esta conversación tan interesante sobre cómo debemos avanzar como sociedad para cuidar el planeta, para defender la vida y para también defender el campo. Gracias por lo que hacen, gracias por esta invitación y allá los veo. Ujú. Gracias, querido Francisco, estaba muy emocionada. Estuve muy emocionada todo el tiempo así escuchándote. Ah, muchas gracias. No, yo encantado de nuevo. Gracias por la invitación y siempre a la orden en lo que podamos servir. Perfecto, Francisco, vale, que tengas buena tarde, que estés muy bien. Hasta Gracias igual. Hasta luego. luego. Chao.